Hola niños, ¿cómo están? Hoy día nos corresponde la octava clase de ciencias. Voy a compartir pantalla con ustedes en este momento. Y vamos a compartir pantalla. Acá, al principio. Eso. Ya, entonces, como les dije, la clase del día de hoy es la octava clase de ciencias. El objetivo de la clase de hoy es comparar los ciclos de vida de mamíferos, aves, insectos y anfibios. La clase pasada vimos lo que eran los ciclos de vida y también vimos los criterios de comparación. Acá está escrito en manuscrito para que ustedes lo anoten en sus cuadernos. Recuerden que para comparar hay que determinar las semejanzas y diferencias que tienen los animales. Acá hay una fotito de un canguro. Este animalito vive en Australia, solo en esa parte vive. Y es un animal muy particular, es un mamífero, pero él tiene una especialidad que él, en su guatita tiene como una bolsita, donde una vez que nace el bebé canguro, el bebé se mantiene ahí en la bolsita hasta que ya es más grande y puede salir. Pero está mucho tiempo dentro de la bolsita de su mamá. Y cuando nace, nace sin pelitos, entonces por eso él tiene tanto frío que se mantiene ahí en la bolsita. Bueno, y de los ciclos de vida, nosotros alcanzamos a ver algunas cosas que tenía distintas etapas, donde el ser vivo o el animalito nace, crece, se reproduce, se alimenta y luego muere. Esas son las partes del ciclo de vida. Acá tenemos algunos ejemplos de una persona. Aquí está una mujer embarazada con el bebé dentro. Después este bebé sale, nace y se transforma en un niño, luego en un adolescente, después en un adulto. Se enamora, se casa con alguien y se reproduce. Y un animal, no necesariamente animal, porque nosotros también somos mamíferos, se reproduce y puede tener uno o más hijos en el momento de la reproducción. Y luego ese mismo ser va a pasar todas estas etapas del ciclo de vida. Bueno, los mamíferos se reproducen cuando un macho y una hembra se cruzan. Las crías se forman dentro del cuerpo de la madre. Después de un tiempo nacen vivos, por eso se llaman vivíparos. Los recién nacidos maman leche que produce la mamá. La mayoría vive en un ambiente terrestre. Claro que hay excepciones, como es el caso del delfín y la ballena, que viven en un ambiente acuático. Acá tenemos algunos ejemplos de vida, del ciclo de vida de los humanos, que ya lo vimos. Nacen siendo bebés, nacen de la guatita de la mamá, nacen como crías vivas, y luego van creciendo, son bebés, son niños, adolescentes, grandes, se transforman en adultos, después son ancianos y fallecen. Y también acá el ciclo de vida del conejito, que también nace como crías vivas, nace de la mamá. A veces las mamás conejos tienen muchos hijos en su guatita, y luego van creciendo, son niños conejitos, luego son más grandes, adultos, y tienen el mismo fin que los humanos. Ya, en el caso de las aves, ellas se reproducen también cuando un macho y una hembra se cruzan, pero después la hembra pone huevitos en un nido. Por eso las aves son ovíparos. El pollito se desarrolla al interior del huevo y luego nace. Cuando está listo, rompe el cascarón y sale el huevo. El pollito se alimenta de la comida que le llevan los padres al nido, o se alimenta solo. Todas las aves ponen huevos en nidos que están en el ambiente terrestre. Y acá está el ciclo de vida de las gallinas. Las gallinas, a diferencia de los mamíferos o de los humanos, nacen por huevitos, como lo vimos antes, y acá está su ciclo de vida. Luego son polluelos y van creciendo hasta que son gallinas o gallos adultos, y después crecen y se ponen ancianos y mueren. Vamos a hacer una actividad ahora, viendo las semejanzas y diferencias, viendo los criterios de comparación de estos dos tipos de animalitos, de los mamíferos y las aves.
Vamos a ver el criterio de si tienen columna vertebral, dónde se forman antes de nacer, si son parecidos a sus padres, qué comen cuando nacen y en qué ambiente nacen. Ya, entonces ¿tienen columna vertebral los mamíferos? Tienen columna vertebral. ¿Las aves tienen columna vertebral? Tienen columna vertebral porque son vertebrados. Y eso entonces sería una semejanza. Ya, ¿dónde se forman antes de nacer? Los mamíferos se forman en la botita de la madre. Y las aves se forman en huevitos. Entonces esa sería una diferencia. Los mamíferos y las aves son parecidos a sus padres. Los mamíferos sí, las aves también. Por lo tanto sería una semejanza. ¿Qué comen cuando nacen? Los mamíferos toman leche, las aves comen los alimentos que le llevan sus padres o ellos comen solos, entonces sería una diferencia. ¿En qué ambiente nacen? Los mamíferos nacen en un ambiente terrestre, las aves también. Terrestres o acuáticos pueden nacer porque son, en el caso de las ballenas y delfines. Pero sería una diferencia porque los mamíferos pueden nacer en dos lugares. Ya, muy bien. Vamos ahora a los insectos. Los insectos se reproducen también cuando un macho y una hembra se cruzan. La hembra pone los huevos en las hojas, el tronco o en algún lugar protegido fuera del agua. Cada oruga o cuncuna, las cuncunitas se les llama oruga, nace de un huevo. Luego comen y crecen. La oruga se transforma en pupa y parecería que estuviera durmiendo cuando sucede eso. ¿Han escuchado la canción de la cuncuna amarilla? ¿Recuerdan que la cuncuna amarilla durmió todo el invierno y después ¿en qué se transformó? En una hermosa mariposa. Así le sucede a las mariposas. Entonces, después de que duerme, pareciera que estuviera durmiendo, pasa un tiempo y cambia y pasa a ser adulto. ¿Y qué es la mariposa en este caso que estábamos viendo? La mariposa es un insecto adulto muy diferente a la cuncuna que nació de un huevo, ¿cierto? Muy distinta. Entonces acá tenemos un gráfico del dibujo, o sea, del ciclo, perdón, de vida de un insecto como la mariposa, donde primero es un huevito, después nace, es una pupa y ahí va creciendo hasta que finalmente fallece. Ya, los anfibios se reproducen cuando un macho y una hembra se cruzan. La hembra pone los huevos en el agua. De cada huevo nace un renacuajo. Los renacuajos tienen cola para nadar y branquias para respirar. El renacuajo crece y la cola pasa a ser parte del cuerpo adulto. También le salen patas y deja de respirar con branquias porque se desarrollan pulmones. Raros son bien extraños los anfibios. Este adulto es muy diferente también al renacuajo que nació de un huevo. Y acá tenemos el ciclo de vida de la ranita. Ya, ahora también vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros animalitos y vamos a llenar esta tablita que tiene estos criterios, si tienen columna vertebral o no, si es ovíparo o vivíparo, si realizan metamorfosis y en qué ambiente viven. Ya, en el caso de los insectos, ¿tienen columna vertebral los insectos? No, ¿cierto? ¿Y los anfibios? Sí, por lo tanto ahí tenemos una diferencia. El insecto no es vertebrado y el anfibio lo es. Ya, ¿son ovíparos o vivíparos? El insecto pone huevos y el anfibio pone huevos. Perdón. Y ambos son ovíparos, es una semejanza. Ya. Si realizan metamorfosis, vimos que ambos cambian. Ambos no son iguales a cómo nacen. Nacen en huevitos, se van transformando. Los anfibios son renacuajos y después ya se transforman en seres adultos. Los insectos nacen siendo como gusanitos y luego se transforman en lindas mariposas u otras cosas. Entonces ellos sí experimentan metamorfosis también. Ahí sería una semejanza. ¿Y en qué ambiente viven? Los insectos viven mayoritariamente en ambiente terrestre.
Los anfibios en la tierra y en el agua. Por lo tanto, sería una diferencia. En un medio terrestre y acuático los anfibios y en un medio terrestre los insectos. Ya, muy bien, chicos. Y bueno, ahora vamos a ver la actividad 1 que tienen que hacer en su guía. Es así, dice, lea las siguientes oraciones y encierra en un círculo el criterio usado para comparar los mamíferos y las aves. La pregunta A dice, los mamíferos maman leche y las aves comen solos. Entonces, ¿bajo qué criterio se está evaluando? El criterio 1 dice, alimento del recién nacido, y el 2 dice, ambiente donde vive. ¿Cuál será? Alimento del recién nacido. Muy bien. El criterio B dice, perdón, la oración B dice, los mamíferos nacen en la tierra o el mar y las aves nacen en el ambiente terrestre. Entonces, el criterio de comparación que se está usando ahí será lugar donde se forman antes de nacer o ambiente donde nacen. Muy bien, ambiente donde nacen. Excelente. Ya, y en la actividad 2 es igual a la que hicimos antes, pero acá tenemos que comparar a los insectos y anfibios. Comparar y ver en qué criterio se está comparando estos animalitos. Ahora la pregunta A u oración A dice, los insectos son no vertebrados y los anfibios vertebrados. Por lo tanto, ¿qué criterio tendríamos que encerrar en un círculo acá? Dice criterio 1, lugar donde ponen los huevos. Criterio 2, presencia de columna vertebral. Criterio 2, ¿cierto? Porque habla de si son vertebrados o no. Y la segunda oración dice, los insectos y los anfibios ponen huevos. Y los criterios son, ponen huevos y realizan metamorfosis. Entonces, según esos criterios, se están basando en el criterio de ponen huevos. Bien, entonces en esta clase estudiamos y comparamos los ciclos de vida de mamíferos, aves, insectos y anfibios. Ahora, en tu casa tienes que realizar la guía de trabajo de la clase. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.